Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló Camilo? ¿Nos escuchas? Hola Alejandro, sí, aquí estamos. ¿Se escucha bien? ¿Cómo estás? Sí, se escucha bien. Bienvenido. Bien, bien. Todavía no dejamos entrar a los asistentes y lo que vamos a hacer es, Andrea va a partir con una presentación del centro, son 2, 3 minutos, y yo calculo que a las 11:05 partirías tú. Ya, perfecto. ¿Ok? Eh, Así que voy a dejar entrar a los asistentes. Hola, buenos días. ¿Nos escuchan bien? Hola Cristiano, hola Gustavo, hola Carolina, ¿cómo están? Bien, en hora del tiempo partamos. Bienvenidos a Camilo Camás, que nos va a hablar hoy día sobre qué hacer en caso de insolvencia. Así que, bueno, bienvenido también a todos nuestros asistentes y a los que nos van a escuchar a través de nuestro canal YouTube, cuando subamos esta presentación a nuestro canal YouTube del Centro de Negocios Cercotec de Santa Cruz. Vamos a partir con una breve presentación del centro que nos va a hacer Andrea. Andrea, adelante. Hola, buenos días a todos. Hola. Bueno, me presento. Yo soy Andrea Holguín, asistente ejecutiva del Centro de Negocios Santa Cruz. Y ahora les voy a contar un poco de qué se trata el centro, cuáles son los servicios que podemos prestar. Alejandro, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? Listo. Bueno, los principales servicios del Centro de Negocios de Santa Cruz, principalmente son asesorías técnicas individuales, detalladas y confidenciales de alto valor. También tenemos capacitaciones en materia de interés empresarial, acceso a productos y servicios financieros, investigación aplicada en negocio y mercado, y vinculación y articulación en el ecosistema productivo local. Bueno, todos estos servicios son 100% gratis, como dice ahí en la PPT. Bueno, también lo invitamos a que participe en nuestras próximas capacitaciones. Bueno, en la tarde tenemos Aprende a Prevenir, a prevenir pérdidas. Hoy a las 18 horas. Mañana a las 18 horas tenemos Cómo declarar IVA sin morir en el intento. Y el 12 de marzo tenemos Desarrolla tu plan de negocio 1. Ese es a las 11 de la mañana. Los que quieren participar nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, o nos pueden contactar a nuestro correo del centro, que es centro.santacruz@centrocercotec.cl, para el que quiera hacer alguna consulta o quiera ser parte del centro, nos puede escribir y nosotros nos comunicamos con ellos. Y también los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, en donde se están subiendo diferentes capacitaciones que se están realizando. Bueno, Alejandro, no sé, ¿presentas tú a Camilo? Sí, gracias Andrea. Así que no olviden seguirnos y participar en las capacitaciones. Tenemos todos los días de las 11 a las 11 y a las 6 de la tarde en general. A veces cambia un poco, pero en general eso es. Bueno, Camilo, bienvenido. Tú eres abogado y Cuéntanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas? Por favor.
Hola Alejandro, gracias. Hola Andrea, hola a todos. A ver, bueno, yo soy abogado de la Universidad de Chile, ya llevo 10 años ejerciendo la profesión, más o menos, aproximadamente. Me he dedicado gran parte del tiempo de ejercicio a temas de propiedad industrial, específicamente marcas comerciales. Y ahora, aparte de eso, que es algo que veo de forma más independiente, estoy en la Fundación Cuide Chile, donde vemos temas legislativos relativos a derechos fundamentales y todo eso, protección de los derechos de las personas, de las familias. Hacemos actividad legislativa, formación, donde esa área está a cargo mío y es a lo que me estoy dedicando ahora, que no tiene nada que ver con lo que, eso último de Cuide Chile, con lo que vamos a ver acá en esta exposición. Y ya para entrar más en terreno, lo que yo les vengo a exponer es el actual sistema de legislación de quiebras o de insolvencia, como se habla en estos momentos, ya que han cambiado muchos conceptos. Y bueno, para eso les voy a dar una pequeña como introducción, ya que uno cuando emprende se ve enfrentado a distintos desafíos e inconvenientes. Y no solo cuando emprende, sino que en la vida crediticia en cuanto a deudas en general, la vida económica. Y a veces uno, como se dice, cae en ciertas situaciones en las que no puede seguir cumpliendo sus obligaciones. Nuestra legislación establece que nuestros acreedores tienen una especie de derecho de prenda general, como se le llama, que es a perseguir todos los bienes del deudor, sean estos bienes raíces o bienes muebles, actuales o futuros. O sea, si usted adquiere nuevos bienes estando endeudado, el acreedor podría perseguir el pago de su deuda mediante la ejecución de estos bienes, salvo aquellos bienes que no sean embargables, que son cosas muy esenciales. Entonces, esto es lo que se sigue de la regla general. Ellos pueden presentar un juicio ejecutivo en contra de los deudores, cada acreedor por sí mismo, de manera individual. Y entonces surge y existe esta figura legal de lo que es la quiebra, o actualmente insolvencia, con el fin de ir ordenando este sistema de deudas y el pago de ellas de un deudor que definitivamente ya no puede continuar con el cumplimiento de sus obligaciones por distintos motivos. No siempre es culpa del deudor. Entonces, eso es un escenario en el cual se puede uno ver enfrentado tanto en su vida diaria como en su vida empresarial o relativa al emprendimiento. Y si aquella situación va a pasar en que no se pueden cumplir las obligaciones, lo mejor que se puede hacer en caso de no cumplir es hacerlo bien. Cosa de que este asunto y esta situación tenga un fin en algún motivo y se pueda continuar y volver a la vida no financiera, sino que a la vida comercial. A la normalidad, a la nueva Exacto. normalidad, digamos. No, por favor, no. A la situación anterior en la que se estaba antes de caer en insolvencia. Claro. Y es un tema bien importante, ¿no? Porque después del 18 de octubre de 2019, yo creo que son muchas las empresas, las pymes, grandes como pequeñas, que estuvieron pololeando con una situación de insolvencia. Hay sectores enteros que han estado
devastados. O sea, el sector turístico, por ejemplo, que ha tenido que seguir pagando patentes, muchos han tenido que seguir pagando sueldos, y que están, ¿no es cierto?, al borde de una situación complicada. Entonces, como tú dijiste, hay una forma correcta de enfrentarse a este problema y hay una forma desordenada. Así Y es. las consecuencias podrían ser, en la forma desordenada, uno podría estar con el problema durante 10 años, no sé, pero y con la forma ordenada se puede acotar el periodo de desorden, digamos. Así es. Mm. Es la forma en que se vela tanto por el deudor como por los intereses de los acreedores. Y busca que se le ponga fin a esta situación eventualmente. De lo contrario, un acreedor podría demandarte, ejecutar todos tus bienes y habría un montón de otros acreedores que siguen en la fila, que no hicieron sus cosas a tiempo, y después tú vas adquiriendo nuevos bienes y mientras esas obligaciones sigan vigentes, tú adquieres nuevos bienes y van a seguir ejecutándote una y otra vez. Entonces, para eso existen estos procedimientos de quiebra o procedimientos concursales. Entonces, ya para ir entrando un poco en terreno, vamos a partir con una pequeña reseña histórica de lo que es el concepto de quiebra o bancarrota, que se entiende que es la situación en que la persona o empresa no puede hacer frente a sus pagos y deudas, ya que los compromisos económicos superan a estos recursos que tiene disponibles. La palabra bancarrota viene del siglo XVI, surge en Venecia y en Florencia, y viene del italiano, que es la palabra dos palabras, banca y rota, con dos T, que significa literalmente bancarrota. Ya que en esta época los comerciantes tenían mucho dinero, ya que sobraba por cuestiones de bonanza económica, y los prestaban a cambio de que se les pagaran intereses. Y estas operaciones se efectuaban literalmente en una banca que se sentaban en la plaza y ponían sus piezas de oro para que todo el mundo pudiera verlo. Y era plaza o mercado. Y cuando se quedaban sin dinero y no tenían una buena administración de sus recursos, las bancas quedaban vacías y ya no podían estar presumiendo su situación. Esto se consideraba súper deshonroso y efectivamente tenían que romper esa banca en público para poder anunciar que ya no podían prestar estos servicios financieros. También se dice que las autoridades lo hacían. Y también los banqueros lo hacían cuando el prestamista se había quedado sin dinero. Los otros prestamistas que estaban ahí. Entonces, eso es como el contexto histórico de este concepto. Y ya entrando a lo que es nuestra legislación, si Alejandro me permite ya empezar a compartir pantalla para mostrarles la presentación. ¿Deberías poder compartir, Camilo? Ya. Aquí estamos. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Tenemos la actual ley de insolvencia y reemprendimiento, que es la ley 20.720, y sustituye el antiguo régimen concursal. Cuando hablamos de quiebra o insolvencia, hablamos de derecho concursal, porque concurren los acreedores a hacer valer sus créditos respecto del deudor, y se cambia por esta ley de reorganización y liquidación de empresas y personas. Y se va a perfeccionar también el rol de la superintendencia del ramo, que es la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Entonces tenemos esta ley que se promulgó en el año 2013 y se publicó el año 2014 en enero, o sea, con unos pocos días de diferencia. La última modificación de esta ley es de enero del 2019 y las materias que trata es la reorganización y liquidación de las empresas y personas, porque también pueden declararse en insolvencia las personas naturales,
no solamente las empresas. Trata del Código de Comercio, derogó obviamente la anterior ley de quiebra, soluciona la insolvencia personal, busca salvar las empresas, modifica la superintendencia concursal por la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Y en resumen va a establecer el régimen general de los procedimientos que van a estar destinados a reorganizar o liquidar los pasivos y activos de los deudores de la empresa y repactar estos pasivos o liquidar los activos de deudores de la empresa. Para aclarar, los pasivos son todas las deudas o el saldo negativo. Y el activo son todos los bienes y derechos o créditos de los cuales uno es acreedor. O sea, en el fondo, con esas dos, en materia de contabilidad, con esas dos, ¿cómo se dice? Conceptos, se hace lo que es el balance. Si el activo es mayor que el pasivo, uno está bien. Si tienes un mayor pasivo, significa que tienes más deudas que bienes disponibles. No sé si me ibas a hacer una pregunta, Alejandro. Sí, ¿por qué se modificó esto? Anterior a esta ley de insolvencia y reemprendimiento, ¿cuál era el problema? Entiendo El problema que... con... Sí, Dale. bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y esta ley era muy estricta con el deudor, que se llamaba fallido, no sé, ese era el concepto que tenía. Entonces ya tiene una connotación negativa, peyorativa. La persona queda muy estigmatizada en su vida financiera o comercial por este concepto, ya que prácticamente lo que se hacía siempre era ejecutar sus bienes, rematarlos de acuerdo a lo que procedía con el síndico de quiebra y pagar a los acreedores hasta donde se podía. Y después se rehabilitaba al fallido, pero era muy difícil que pudiera volver a la vida normal. Entonces esto se cambia, ya que no solo se busca efectivamente pagar a los acreedores, sino que también que la persona del deudor que cae en insolvencia pueda volver a la vida civil, como la situación en la que estaba antes. Entonces, lo primero que vemos es que se elimina el concepto de quiebra. Ya no va a haber más quiebra, aunque mucha gente lo siga utilizando, y se va a reemplazar por el concepto de insolvencia, reorganizaciones o liquidaciones. Ya entramos en tres situaciones distintas, según la situación que corresponda a cada caso. Y lo que esto busca es establecer, procedimientos que van a permitir salvar las empresas que tienen la posibilidad de salvarse y liquidar aquellas que ya no tengan vuelta, que no tienen ninguna posibilidad. Va a haber un régimen general de los procedimientos que va a reorganizar o liquidar estos pasivos y activos de una empresa deudora, que es el capital de sus deudas, y repactar o liquidar los activos de una persona deudora. Cuando hablamos de persona aquí es persona natural, para distinguirla de empresa. Se va a desestigmatizar al deudor, como les comentaba hace un momento, ya que la antigua ley de quiebra establecía que había ciertas presunciones de responsabilidad para algunos casos en particular. Y estos estaban sancionados como delitos, como por ejemplo que se planteaba cierta sospecha que el deudor cometía delito y había unas presunciones si es que se lograban demostrar esas situaciones. Y con la ley actual se eliminan estas presunciones. Entonces, lo que no significa... Claro, yo lo que recuerdo es que la idea detrás de esto es que no podía haber emprendimiento y fomento el emprendimiento si es que a los que el fracaso en el emprendimiento se penalizaba casi como si uno fuera un delincuente.
Claro, esos eran ¿cierto? casos del el deudor calificado, no era el deudor simple. Eran en Ya, ciertas actividades con ciertas responsabilidades que tenían y claro, habiendo cometido ciertos actos. Como por ejemplo, claro. haber, no Y era sé, por una realidad, es por una realidad del mundo del emprendimiento, ¿no? Que es natural que exista una alta tasa de fracaso. A nivel de los emprendimientos, las pymes, la tasa de éxito y de sobrevivencia es relativamente baja. Entonces, claro, por un lado teníamos los programas del gobierno que estaban fomentando el emprendimiento, y le estaban diciendo emprenda, 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 pero al mismo tiempo estaban diciendo, bueno, si le va mal, son las penas del infierno. Entonces, por exacto. eso se cambió la ley de quiebras, como se llama. Así es, crea toda una nueva institucionalidad para apostar efectivamente por el reemprendimiento. Claro. Y bueno, se eliminan las presunciones, pero igual va a haber tipos penales específicos, que son delitos, y van a ocurrir en marco de convenios judiciales y se va a incluir entre los posibles condenados a los administradores de hechos, gerentes y directores. Se habla de reemprendimiento y de insolvencia. ¿Por qué? Porque como veíamos, en los casos, se preocupa de los casos de las empresas y personas naturales que no pueden hacerse cargo de los pagos, de las obligaciones y financieras que tienen y caen en esa situación. Pero a su vez la ley apuesta para el reemprendimiento buscando darle una solución, darle una alternativa. Y viene precisamente por la necesidad de quitarle el estigma negativo a la palabra quiebra, que también tenía un estigma negativo al igual que el fallido. De modo que la ley va a poner énfasis en la imposibilidad de responder más que en la persona propiamente tal. Que es en el fondo la situación y no la persona en sí. Porque no siempre esto se produce por negligencia del deudor, a pesar de que se pueda creer. Lo hemos visto sobre todo en la situación actual de los últimos 2 años, desde octubre del 2019 para adelante, entre eso y la contingencia actual que nos tiene en cuarentena, que un día sí, un día no, el rubro turístico, restaurantes ha cerrado, y todo esto va creando un aumento no lineal, sino que exponencial del desempleo. Y ha habido pocas soluciones para esto por parte del gobierno, ni siquiera ha dado ayudas reales, sino que ha hecho que la gente retire, por ejemplo, sus 10%, que al final son recursos propios. Lo que es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, el gobierno pone restricciones y no da ninguna posibilidad ni ayuda a quien se ve afectado por esto, sobre todo también las empresas, y arrégleselas como puedas, y si infringe estas otras restricciones le caen las penas del infierno. Entonces al final cualquier resultado que se tenga con estas prohibiciones sería una victoria pírrica, porque los daños colaterales van a ser mucho más grandes de lo que se pretende evitar con estas medidas. Entonces ya volviendo a lo que es esta ley de insolvencia y reemprendimiento, el concepto de insolvencia no va a poseer el trasfondo negativo que tenía con anterioridad, y puede haber factores externos por el cual el deudor caiga en esta situación. Y se va a hablar también de reemprendimiento, ya que surge por el intento de mantener al deudor dentro de la vida financiera. Le permite un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Y después puede que ya una tercera, esperemos que no, o cuarta, si es necesario. Ya que una vez que la situación de insolvencia se resuelve, el deudor vuelve a su vida financiera de siempre. Entonces no busca destruir al deudor ni a sea persona o sea empresa, sino que
permitir que éste vuelva a poder actuar como lo hacía con anterioridad. Va a crear nuevas instituciones, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, no depende de los recursos que quiera darle el gobierno según algún ministerio, sino que va incluido dentro de lo que es la ley de presupuesto. Y es una institución autónoma. Eso es importante, ya que no depende del gobierno de turno, sino que se rige por su propia ley. Ese es su estatuto jurídico y es un organismo de carácter técnico. Entonces no es político, sin perjuicio que tiene una efectiva relación con el gobierno a través del Ministerio de Economía. El domicilio está en la ciudad de Santiago, aunque puede tener direcciones regionales para que las personas puedan realizar los trámites que necesiten dentro de ellos sin tener que viajar. Aunque hoy día se hace todo en línea, pero siempre es necesario que existan hasta cierto punto el servicio en el lugar físicamente. La autoridad máxima es el superintendente y se designa a través del sistema de alta dirección pública, lo cual en teoría debiese permitir que lleguen los más capacitados, aunque sabemos que en la realidad eso no siempre se cumple, pero al menos no es un cargo de exclusiva confianza del gobierno. Entonces hay cierta estabilidad. A continuación les voy a mostrar lo que es la página de la superintendencia. Me dan un momento. Giovanni, perdone, Camilo, Sí, una pregunta. Como emprendedor o como pyme, ¿a uno le tocaría interactuar con esta superintendencia o no? sí, eventualmente sí. Ahí lo vamos a ver pronto, muy pronto. Ya. Puede haber superintendencia y también puede haber tribunales, dependiendo de la situación en la que uno esté. Aquí voy a mostrarles ahora. Y esta superintendencia, en qué caso, o cuál es su principal función, digamos? La superintendencia, bueno, es la que lleva, por ejemplo, el boletín concursal. Aquí vamos a verlo a continuación. De hecho, lo que es la superintendencia, les quería mostrar solamente la página para que conozcan el sitio. Esta es acá la superintendencia. Su misión es contribuir al desarrollo económico del país. Vela porque se lleve con efectividad y transparencia los procedimientos concursales y de quiebra, fiscalizando, facilitando los acuerdos y promoviendo el emprendimiento y de insolvencia, luego de salir de la situación de insolvencia, perdón, y el sobreendeudamiento. Lleva, por ejemplo, aquí el boletín concursal, tiene un portal de sujetos fiscalizadores, lleva los nuevos procedimientos, tiene las nóminas y registros de los veedores, liquidadores y demás intervinientes en estos procesos. Es donde están la publicidad de los remates que se van a ir haciendo dentro de los distintos procedimientos para que haya una transparencia en este actuar. Lleva tiene el acceso aquí a lo que es el boletín concursal. Presta asesoría también gratuita y da distintos tipos de información y demás ayuda. Es donde también el deudor puede recurrir en caso de que quiera someterse a alguno de los procedimientos que lleve la superintendencia. Entonces, volviendo acá, como les comentaba, aquí ya vemos ya de lleno lo que son
las funciones de esta superintendencia. ¿Se ve lo que estoy mostrando en este momento? Sí, sí se ve. Bueno, fiscaliza a toda persona que por ley está sujeta a la supervigilancia y fiscalización. Los veedores, liquidadores, los martilleros concursales son los que llevan a cabo los remates, otro tipo de asesores económicos y los que administran el giro de las empresas cuando están en esta situación. Es quien tiene que interpretar a nivel administrativo las leyes, reglamentos y otras normas que van a regir a los fiscalizados, sin perjuicio de los que le corresponda a los tribunales competentes en los casos particulares que están conociendo o viendo. Es quien examina los libros, documentos y la contabilidad de todos los procedimientos concursales y cuando da asesoría económica también. Objeta las cuentas finales de la administración, porque todos estos sujetos que intervienen, como por ejemplo los veedores, cuando se continúa con el giro, tienen que rendir cuenta posteriormente de su gestión. Va a intervenir en los procesos criminales, cuando estos mismos intervinientes, veedores, liquidadores y todos los demás, estén envueltos y hayan cometido algún delito. Y también tiene que interponer la querella correspondiente contra quienes resulten responsables, como no, aquí contra estos sujetos en particular. Pone en conocimiento de los tribunales y de las juntas de acreedores cualquier infracción o irregularidad en la que hayan podido incurrir estos actores. Lleva los registros de los procedimientos, como les había estado mostrando Pero, anteriormente. Camilo, ¿qué significa los procedimientos concursales? Porque, por ejemplo, nuevamente, si yo como pyme o emprendedor entro en una situación de insolvencia y los bienes de la empresa van a liquidación, ¿esos van eh, en un proceso concursal? Así es. El procedimiento concursal es en el fondo el procedimiento ya sea administrativo o judicial, ¿Ya? en el cual se está tramitando la situación de insolvencia o de reemprendimiento, y anteriormente se llamaba el procedimiento concursal, el procedimiento que veía la quiebra. En el Ya. fondo es concursal porque tienen que concurrir los acreedores a verificar sus créditos dentro de este procedimiento, y es lo que en el fondo van a acumularse todas estas deudas solo en un procedimiento para tramitarlo en forma única. Ok, entonces esto existe con procedimiento concursal, aunque un acreedor ya haya iniciado acciones legales en tribunales. No, ahí vamos a ver eso un poco más adelante. Hay ciertas Ya. excepciones para los procedimientos concursales. Ok, ok. Pero claro, bueno, te dejo seguir. Te dice. Dale. Ujú. Bueno, lleva los registros, va a asesorar al ministerio en todas estas materias, lleva las nóminas de todos los actores fiscalizados que intervienen como liquidadores, veedores y todo lo demás, y aplica las sanciones por infracciones entre 1000 y entre 1 y 1000 UTM, que va a depender de la gravedad de esta. Aquí entramos ya a los procedimientos concursales, que son creados por esta ley y, como comentábamos, y como el propio nombre de la ley lo indica, son de liquidación, repactación de deudas o de reorganización. Estos se van a aplicar según el caso que corresponda a las personas jurídicas, que sean empresas u otro tipo de personas jurídicas, y a las personas naturales, o sea, personas humanas. Y con esto se ofrece la salida a los diferentes tipos de deudores, sea cual sea su naturaleza jurídica, y equilibran
los derechos tanto del deudor como de los acreedores. Y lo importante es que le da garantías a ambas partes para poder resolver este conflicto y ponerle fin en algún momento, que no se perpetúe esta situación de manera indefinida. Entonces, los nuevos procedimientos, tenemos en primer lugar el procedimiento de la reorganización de empresas. Este es exclusivamente para empresas, como su nombre lo dice, y el objetivo que tiene es que se reestructure esta empresa si es que tiene una viabilidad de seguir continuando su giro para que no tenga que desaparecer, y se fija un plazo máximo de 4 meses para resolver este procedimiento. Eso es como el famoso capítulo 11 de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el capítulo 11 de Estados Unidos que dices tú? El que bajo el cual se acogió la TAM para la línea aérea, para la reorganización, que en el fondo Claro, hay una autoridad que toma, que toma el control de las creencias y las reorganiza de tal forma que sea viable la empresa en el largo plazo. así es. Es la misma idea, la misma naturaleza que en ese caso. Ahí cada país tiene sus normas en particular, pero es la idea. ¿Y esto también sería aplicable a una pyme, por ejemplo? Sí, habla de empresas. Sea una pequeña empresa, una mediana empresa, pyme. Es exclusivamente para personas jurídicas. Y ahí ¿quién decide? ¿Quién decide si es que si en 4 meses se puede hacer viable la empresa? Bueno, ahí se va a ver si efectivamente tiene un patrimonio y vale la pena continuarlo, y se va a ver según corresponda en la superintendencia o en los tribunales. Claro. Tenemos en segundo caso, este procedimiento es para ambos tipos de personas, o sea, persona, empresa jurídica o persona natural. Y aquí ya se liquidan los activos de una empresa que no es viable, que no puede seguir operando, y de una persona natural que tampoco puede renegociar, no tiene ninguna forma, ya no hay vuelta, de acuerdo con la situación, dependiendo de sus activos, de sus pasivos, del patrimonio que tenga, si es posible que continúe y pueda seguir pagando o no. Ya esta es como la situación más extrema. Más extrema, claro. Entonces, yo me imaginaría que para acogerse al primer procedimiento, que en el fondo es el que más conviene, uno tiene que demostrar que la situación de insolvencia es temporal y provisoria. Claro. Entonces, por algún tipo no sé, de desastre natural, etcétera. Porque si no, yo creo que es muy difícil demostrar que hay viabilidad, o que hay una situación por ejemplo, de problemas de caja momentáneo, y que algún proveedor grande no haya pagado, pero que en el fondo, en el largo plazo o en el mediano plazo, se puede recuperar. Exactamente, por ahí va la cosa. Si se puede recuperar porque es una situación temporal. Transitoria, claro. Bueno, siempre la insolvencia va a ser, o sea, una vez declarada, y el procedimiento va a ser transitorio, porque ya terminados estos procedimientos, tú puedes volver a la vida financiera. Ahora, probablemente, si liquidan todo tu patrimonio, vas a quedar sin nada. Pero tus papeles van a quedar limpios. Ahí tú tienes que ver cómo puedes ir volviendo a la vida, no sé, encontrando trabajo, buscando, ya va a depender de la situación particular de cada caso. Entonces, este es lo que se apuesta en última instancia, porque no es la idea
llegar a liquidar a las personas, liquidar en el sentido de liquidar su patrimonio, no liquidarlos a ellos. Liquidar significa que en el fondo se remata y se convierte en dinero líquido, por eso se habla de liquidación. Y tiene un plazo máximo de 12 meses para la empresa y 8 para las personas naturales, para resolver estos casos. Y el otro procedimiento, que es exclusivo para personas naturales, o sea, para personas humanas, es una posibilidad gratuita para que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores y se va a establecer un plazo acotado, no está fijo, sino que es prudencial según cada caso, para que se realicen estos trámites y el deudor pueda ir cumpliendo estos acuerdos en la medida de sus posibilidades, siempre y cuando los acreedores estén de acuerdo en que les paguen de esa manera, porque por algo es una negociación. Para que haya negociación o renegociación tiene que haber un acuerdo entre las partes, acreedor y deudor. O acreedores en estos casos, porque pueden ser más de uno y por eso es concursal. Entonces vamos a ver ahora la tramitación de estos procedimientos, dónde se tramitan. Esto va a depender del procedimiento al cual corresponda, perdón. Y el primero, que es el de declararse en quiebra o en insolvencia, para ser más exacto, se tramita ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, o también ante los tribunales ordinarios de justicia que tengan competencia en lo civil, o sea, los juzgados, lo que se conocía antes como los juzgados de letra, hoy son los tribunales civiles. Ellos van a ver, y va a haber tribunales que son los que tienen el domicilio, el sujeto al que se somete al procedimiento, o sea, el deudor, el tribunal del domicilio del deudor. El de renegociación y reorganización siempre se tramita ante la superintendencia, y el de liquidación está a cargo de los tribunales, porque aquí entramos al típico caso en que no es un juicio ejecutivo, pero opera de manera similar, que era un juez quien declaraba finalmente el remate de los bienes, y por lo tanto se va a ver en estas instancias. Los tribunales civiles que tenían competencias son los del domicilio del deudor, y aquí es importante hacer referencia a que va a haber tribunales que van a estar capacitados, se les va a hacer una capacitación en este tipo de procedimientos, porque como saben, los tribunales civiles ven todas las materias generales, ven una cantidad enorme de materias distintas, ya que el código civil es bastante amplio y ven por defecto todas las materias que no estén encargadas a tribunales de naturaleza especial. Entonces, se les da una capacitación a estos tribunales, y también existe la posibilidad de que haya un árbitro. Entonces, tanto los tribunales, los tribunales que tengan esta capacitación van a tener preferencia para que conozcan estas causas. Claro, entonces está el procedimiento concursal, que es el que pasa por la superintendencia, y hay otro que pasa por los tribunales. Así es. Ok. Y entonces para pasar por el procedimiento concursal, que es de la superintendencia, y que en el fondo es el que es más beneficioso para la pyme, hay que evitar irse por el lado de los tribunales. ¿Cómo se hace eso? Idealmente, claro. Se tramita ante la superintendencia, que es en el caso de que tú puedas, cuando haya viabilidad de reemprender y de continuar el giro, en el fondo, en el caso de insolvencia, no en el caso de liquidación.
que siempre va a estar a cargo de los tribunales. Porque en el fondo ahí tú puedes continuar tu giro y no va a ser necesario la liquidación de tus bienes, sino que simplemente vas a buscar una nueva forma de poder continuar y pagar. Si ya hay otro tipo de procedimiento, que es el de persona natural, bueno, siempre es intendencia, y la liquidación ya es tribunal, por la naturaleza del asunto. Ok, ¿y cómo puedo hacer, si vislumbro que se viene una situación de insolvencia, cómo puedo hacer para no verme atrapado en el procedimiento de los tribunales y poder optar al procedimiento concursal? Tú recurres a la superintendencia. Y eso hay que hacerlo antes de, o sea, antes de que se inicie un juicio, ¿no? Claro, porque si un deudor, o sea, si un acreedor, perdón, te inicia un juicio, ya no puedes someterte al procedimiento concursal. Ok, no. Entonces, creo que para los que nos están escuchando, esto es clave. Es clave. O sea, aquí, si se vislumbra una situación de insolvencia, de no pago, lo primero que hay que hacer es evitar que los acreedores lleguen a tribunales. Y eso se puede hacer, bueno, uno renegociando, por ejemplo, y si ven que no hay posibilidad, entonces antes de que se llegue a tribunales hay que ir a la superintendencia y optar por el procedimiento concursal. Eso es lo que entiendo, ¿no? Claro. Ahora, ojo, que para poder acogerse a estos procedimientos concursales, si eres un deudor personal, o sea, una persona, por ejemplo, para llegar a un acuerdo con tus acreedores, tienes que cumplir ciertos requisitos, que es tener 2 o más deudas que sean actualmente exigibles y que tengan más de 90 días desde el vencimiento. Y el monto tiene que ser superior a 80 UF. Y además se requiere, como había comentado, que la persona no haya sido notificada de alguna demanda en su contra o de algún juicio ejecutivo. Entonces tiene que ser mayor a 80 UF. 80 UF y que tenga más de 90 días de haber vencido Ok. el Pero plazo ahí para el pago de la deuda. Ya, pero durante esos 90 días ya podrían haber iniciado un juicio ejecutivo, ¿no? Podrían haberte iniciado un juicio, pero tiene que haber sido notificado. Si no ha sido notificado, no se considera que hay un juicio ejecutivo para los efectos de materia concursal. Ya, Ahí, claro, pero ahí, o sea, y si es que te notificaron, sonaste, ya no puedes irte por el lado del procedimiento concursal. así es. Ahí perdiste. Ahora, deuda, ¿qué se entiende por deuda actualmente exigible? Que haya vencido y que no esté prescrita. ¿Qué significa que prescribió? Que la deuda ya no es actualmente exigible porque transcurrió el plazo para que los deudores hicieran valer sus créditos ante tribunales. Entonces ya pasó la vieja, como se diría coloquialmente. Ahí las deudas son 5 años para las obligaciones contractuales, perdón, extracontractuales y 4 para las contractuales. Entonces, si el acreedor no hizo que el deudor pagara sus deudas dentro de esos plazos, perdió nomás, como en la guerra. Ya no puede demandarlo para que le pague. O sea, puede demandarlo, pero el deudor tiene la excepción de prescripción. La interpone y con eso ya no tiene que pagar. Y ahí, ojo, porque la primera gestión judicial que tiene que hacer un deudor en esos casos es interponer esta excepción, porque si ya empieza
si ha pagado algo cuando le empiezan a exigir estos pagos, ya se entiende que renunció a ella. Y para ser notificado de una demanda o juicio ejecutivo, que también es un tipo, que también tiene una demanda, es un juicio más particular, la notificación es una notificación personal. O sea, tiene que ir un receptor judicial a notificarte de esta demanda y haber agotado esa o todas las otras instancias y opciones de notificación subsidiaria en caso de que no se haya podido notificar personalmente. Mientras ello no ocurra, la demanda no ha sido válidamente notificada y en ese caso no se estaría cumpliendo este requisito que impide que acogerse a un procedimiento concursal si es que los otros están válidamente cumplidos. O sea, si tengo la deuda, 2 más deudas, que ya pasaron más de 90 días y sean del monto superior a las 80 UF, y todavía no me han notificado una demanda que alguien ya interpuso, sí puedo acogerme a este procedimiento. Andrés, tú hablaste de notificaciones personales, y porque hay notificaciones que no son personales, igual serían válidas en este caso. A ver, cuando se inicia un juicio, estas son disposiciones comunes a todo tipo de procedimiento que están en el Código de Procedimiento Civil. Siempre la primera notificación tiene que ser una notificación personal, es decir, tiene que ir un receptor judicial o algún otro ministro de fe que sea válido para casos específicos, como por ejemplo, no sé, en materia de oposición de marcas es el INAPI quien te notifica personalmente, pero tiene que cumplir con la notificación personal. Y en el fondo te entregan la resolución judicial que da traslado para que tú contestes esa demanda con copia íntegra de esta demanda. O sea, y tiene que darse cuenta en un acta que va a hacer este receptor o ministro de fe. Si por algún motivo, si habiendo hecho las búsquedas necesarias, que son creo que 3 búsquedas infructuosas en que no se encuentre al demandado, se puede proceder con una notificación subsidiaria que es estampando la notificación dentro del domicilio, también dejando copia íntegra. Y finalmente, si no es posible hacer ninguna de estas notificaciones, existe la notificación por aviso en los diarios, en que tienen que hacerse en diarios de amplia circulación un cierto número de veces. Pero entonces tienen que cumplirse todos esos requisitos para que haya sido válidamente notificada. Y ahí ya con la publicación en los diarios se entendería notificada. Pero si nunca se llegó a nada, o no se ha llegado todavía a ninguna de esas instancias, por ejemplo, trataron de notificarme personalmente, pero no se pudo y no han recurrido a las otras opciones subsidiarias, todavía no se entiende que estoy notificado para efectos legales y también para los efectos de estos procedimientos concursales. Y yo podría acogerme a uno si cumplo con Ahora, el resto de los requisitos. Esos procedimientos de notificación que tú mencionas normalmente toman tiempo, ¿no? No es que el receptor judicial vaya un día y te esté esperando ahí toda la tarde a ver si llega. O sea, un receptor va un día, después puede ir a la semana siguiente. Entonces, por lo que entiendo, esto hace que pasen los 90 días. Claro, un receptor va a ir a tu domicilio, no a tu casa necesariamente, porque tú puedes tener un distinto tipo de domicilio para estos efectos, que es el que se indica en la demanda, y tiene que hacer búsqueda. Obviamente que el receptor tiene pega que hacer, aparte de notificarte tu demanda, entonces va a ir a hacer la búsqueda. Si alguien lo recibe y le entrega la demanda, se va a entender notificado. Si no hay nadie que esté ahí, fue una búsqueda infructuosa, entonces tiene que hacer más de una y en días distintos. Entonces, por ejemplo, si va el receptor a una empresa, que es el domicilio para estos efectos, y un empleado recibe la demanda, se entiende notificado. Claro, ahí hay cualquier persona adulta. Ya. Si entrega a cualquier persona adulta del lugar, está notificado.
Entonces, ¿qué tendría que hacer un empleado de esta pyme? Por ejemplo, si viene un receptor y le dice, señor, tengo esta demanda, porque o sea, eso debe ser súper intimidante. ¿Cuáles son las herramientas legales que tiene un empleado de esa empresa para rechazar recibir ese documento? ¿Se puede rechazar? ¿Se puede Claro, negar a recibir? se puede rechazar, pero van a proceder de todas formas a otro tipo de notificaciones. Por ejemplo, ya tienes el domicilio ahí Mm, y la persona del deudor no es había, te van a dejar esta notificación subsidiaria por el artículo 44, que es la que te decía que se estampa en el lugar, no sé, por la puerta del lugar, esta copia íntegra de la demanda con la resolución, que es muy parecida a la notificación por cédula que procede en otros casos ya dentro del proceso, ya. y se va a entender notificado válidamente, igual. Eso, aunque no encuentre a nadie en el domicilio. Sí. Si es el domicilio que corresponde, sí. Ya. Pero, o sea, el receptor igual tiene que intentar Tiene que hacer encontrar, búsquedas previas en tiene que días hacer búsqueda. distintos. Esto es como ya una instancia siguiente. Claro. Ya, ya, ya. Perfecto. O sea, en el fondo Entonces, vas a tramitarlo más, pero finalmente igual te van a terminar notificando de una u otra forma. ya, ya, perfecto. Entonces, siempre estar atento, ver quién es el que busca a tal persona, a la persona del deudor. Claro, pero lo importante creo que es que si viene un receptor judicial a la empresa y el empleado que está ahí se puede negar a recibir la demanda, eso es importante. Claro, ahí igual Ya, el receptor va a dejar constancia de que se negaron a recibir. ya. Eh, pero eso igual lo obliga a tener que seguir persiguiendo, haciendo la búsqueda, ¿no? Claro, ahora si está el representante legal o si está la persona del deudor, propiamente tal, Mm, o el representante legal, y es habido ahí, mm, lo puede notificar. Ahí así se entiende que está válidamente notificado, aunque no quiera recibirla. claro, claro, pero tiene que estar ahí. Porque un empleado no es representante de la empresa. No, no es representante legal, Tú claro. eres el gerente y tienes la representación judicial y extrajudicial, Mm, te van a notificar y va a dejar constancia en el acta que no quisiste firmar, ¿no? ya. Mm, ok. Eso. Y hay otro tipo de notificaciones ya que vienen dentro del procedimiento, que son las notificaciones Ahora, por el estado diario. Camilo, Sí, otra pregunta. dime. Ahora, tú dijiste que esta deuda tenía que estar vencida. Sí. Entonces, por ejemplo, si es que se abona algo a esa deuda, ¿se considera vencida? Ojo, sí, porque es que no tienes la deuda vence cuando transcurre el plazo o la condición que había para pagarla, que no es lo mismo que prescrita. Ya. Por Ya. ejemplo, cuando te empiezan a llamar de empresas de cobranza, Mm, típico, no sé, las autopistas, qué sé yo, cuestiones así, por una mm, deuda de hace 10 años y mm, tú pagaste y ahí te asustaste y abonaste algo, perdiste. Estás renunciando a la prescripción. ya. Entonces, primero que nada, ver siempre que esté prescrita la deuda, que ya no sea actualmente exigible. Que no es lo mismo que si no sé, pues tengo una deuda de la tarjeta de crédito, está Mm, vencida porque mi plazo para pagar era hoy día 10 de marzo y pago con retraso de unos días, un pago parcial, sí, se va a computar que hubiese un pago parcial, pero eso no extingue la deuda ni hace que tú estés al día en ella, claro. sino que sigues endeudado y en mora en el saldo que queda. Y el acreedor tampoco está siempre obligado a aceptar un pago parcial. Claro, claro. Perfecto, me queda claro. Gracias.
Te dejo seguir. Dale, continuemos. Estábamos en... Bueno, ahí, como les comentaba, están los tribunales que tienen estos especiales, o sea, perdón, los juzgados civiles con capacitación especial. Con la reorganización se busca que éstas continúen, que se conserven, lo que es un círculo virtuoso, porque si no, cuando quiebran, por ejemplo, no solo quiebra la empresa, sino que queda mucha gente sin empleo, lo cual es a su vez malo para la economía, sobre todo, no sé, cuando la situación son empresas ya medianas o grandes y empieza a ser generalizada. Y permite renegociar con el acreedor o los acreedores y ejecutar los bienes de forma simplificada y expedita para poder pagarlo. Pueden ser los dos, renegociar o ejecutar, dependiendo de... Porque tú puedes ejecutar parte de los bienes, no es necesario que lo hagas todo, dependiendo del tamaño de tu deuda. Ya entrando para las personas que no pueden pagar la deuda, aquí estaba lo que les comentaba, por si quieren verlo y tomar nota, que el acreedor puede llegar a deudor personal, es decir, no persona jurídica, puede llegar a este acuerdo con un procedimiento concursal, entra en el procedimiento, renegocia, y ahí están los requisitos de las deudas exigibles, con los que tengan más de 90 días desde que se hicieron exigibles, o sea que hayan vencido el plazo para pagarse, y con este monto superior a las 80 UF y no tener un juicio ejecutivo u otro procedimiento demandado y notificado en contra. Y aquí la idea es que pueda... Disculpa, esto es para las personas naturales. Pero Personas para naturales, porque es deudor personal. el deudor personal y para la persona jurídica, ¿se mantienen esos plazos y esos montos? No, ¿O esas condiciones? no, ahí ya hay otras condiciones que vamos a ver en un momento. Entonces, la idea es que esta Ya. persona pueda renegociar, como sea el proceso de renegociación. Y la misma persona puede hacer una propuesta, quizás a todos los acreedores, se renegocia con todos ellos a la vez, y se hace mediante un formulario que se llena ante la superintendencia y se presenta esta solicitud para poder renegociar. Y la superintendencia obviamente que va a examinar esta solicitud si cumple con los requisitos básicos, que son los que estaban anteriormente mencionados, y lo va a someter a tramitación este procedimiento concursal. Y el que habíamos visto acá era el que estaba, el de reorganización y liquidación, son los dos procedimientos anteriores, que ahí no establece esos mismos requisitos para los deudores personales. Va a desaparecer la figura del síndico de quiebras. Antes conocíamos la figura del síndico de quiebras, ahí está el famoso, por ejemplo, el síndico de Colo-Colo, que era José Manuel Edwards, el papá del Rojo Edwards. Y desaparece esta figura y se van a ver ahora los veedores y los liquidadores, que van a hacer esto. En el fondo se van a dividir las funciones que había antes, porque el síndico podía eventualmente continuar con el giro provisional de la empresa del fallido. Entonces cambió esta figura y los liquidadores pueden tener cualquier profesión y registrarse en una nómina que es la que va a llevar la superintendencia, como les había mostrado antes. Había una parte ahí que estaban las nóminas y el liquidador o el veedor son los... Perdón, el liquidador o veedor es elegido o nombrado por acuerdo de los tres acreedores principales, es decir, los que tengan la deuda de mayor monto y van a elegir uno u otro según sea el caso. Y los que anteriormente eran síndicos, para no quedarse sin pega, pueden inscribirse como veedores o liquidadores. Está el boletín concursal que lleva la superintendencia
y es gratuita y es pública, y ahí se publican todas las resoluciones y las actuaciones que se dicten en los procedimientos de renegociación o de liquidación. Aquí les voy a mostrar el boletín. Me dan un momento, se los muestro enseguida. Aquí está el boletín concursal, ¿se ve? Sí, Ya. Entran a la página de boletín concursal, que se puede acceder también a través de la página de la superintendencia, boletinconcursal.cl. Aquí uno tiene un sistema de filtro, si quiere buscar algún procedimiento en específico. Y aquí se muestran las últimas publicaciones de procedimiento. Tenemos, aquí se ve quién es el veedor, martillero o liquidador, según sea el caso. Tipo de publicación de acuerdo a la actuación que se está haciendo. Por ejemplo, aquí hay una cuenta del final de la administración de este veedor o liquidador, según corresponda. Es un y ahí están liquidador porque tanto, es una disculpa persona que que se sometió a liquidación voluntaria. y ahí están tanto las personas jurídicas como las personas naturales, ¿no? Claro, aquí está, por ejemplo, el tipo de procedimiento. Vemos Ya, liquidación voluntaria persona deudora, o sea, persona natural. ya. Después vemos liquidación voluntaria empresa deudora. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, les vamos a mostrar una resolución. Ujú. Tenemos aquí una presentación hecha por el liquidador, donde pide que se tenga presente que hay una fecha para realizar la cuenta final de su gestión, pide la autorización para hacer esto vía electrónica, o sea, como estamos nosotros ahora, y deja constancia que se publicó, es una publicación en el boletín oficial y acompaña los documentos. Entonces aquí vamos viendo. Y esto es, o sea, pese a que aparece, vi por ahí Tribunal de Letras, eh, eh, pese a que este es un procedimiento concursal, igual lo ve el juzgado de letras. Claro, este es un procedimiento que se está viendo ante un tribunal civil. Entonces, pero igual es un procedimiento concursal. Sí, sí, pues acuérdate que se pueden ver ante superintendencia o ante tribunales. Ah, ok. Y ahí estaban los tribunales que están más capacitados con preferencia para ver estas cosas. O sea, aquí, ahí está el escrito que presenta y el listado de los documentos que están publicados, por dar un ejemplo. Claro, bueno, aquí quizás me estoy yendo mucho en detalle, pero ¿por qué se iría por el lado de un juzgado de letras versus la superintendencia? ¿Hay alguna, o es por lo que tú dijiste que depende de cuál es el más calificado nomás? Estamos, el de liquidación, por ejemplo, está a cargo de tribunales civiles, siempre está, como es liquidación, siempre está a cargo de tribunales civiles, acuérdate que lo habíamos comentado, porque aquí hay ya una liquidación efectiva de los bienes, o sea, Ya, se meten a remate, ok, se vende, y con eso perfecto. se pagan las deudas. Aquí no estamos renegociando y todo. La Ah, ya, revalorización y la renegociación, según sea empresa o persona, esa se tramita ante la superintendencia. La liquidación siempre es perfecto, ante tribunales. perfecto, perfecto. Y la Ok, declaración puede ser ante uno u otro, dependiendo del caso. ok. Entonces, bueno, aquí hay una liquidación forzosa. Y vamos a ver, por ejemplo, los créditos verificados en el procedimiento.
¿Se ve la pantalla ahí o se sigue viendo lo anterior? Sí, sí se ve. Ya. Esta es una resolución. Entonces aquí está, Walt Disney presentó verificación de crédito dentro del periodo ordinario y se tiene por verificado. O sea, está válidamente verificado este crédito y va a ser parte de los acreedores que se van a pagar en el procedimiento. Y así tenemos un procedimiento concursal. Así es como se van tramitando y el distinto tipo de procedimiento. Vamos a ver si encontramos algún otro tipo, que es reorganización extrajudicial simplificada. Vamos a ver aquí quién lo está tramitando. Este también se está viendo ante un tribunal civil. Es una frutera. Así es, Frutera Euroamérica. Este se ve acá en Santiago. Ya. Y bueno, esos son los procedimientos concursales, Ya, perfecto. Perfecto. como para que vayan viéndolo más materialmente, de forma más concreta. Bien. Y ya para ir viendo lo último, estábamos en que desaparece el síndico y teníamos el boletín concursal. Vamos a ver ya las funciones de los veedores y liquidadores. El veedor, Los veedores, perdón, los veedores y los liquidadores, que son dos personas distintas. son dos personas distintas, van a reemplazar la figura del síndico, que es Ok. el que gestionaba las antiguas quiebras. El veedor es el que se encarga de que el proceso de renegociación llegue a un buen resultado. O sea, hubo renegociación con los acreedores y lo va a llevar a cabo este deudor. Va a llevar los libros del deudor, tiene que familiarizarse con ellos, va publicando en el boletín concursal que les había mostrado anteriormente los antecedentes y las resoluciones que ordene para ir organizando. Por ejemplo, ahí vimos esa que citaba para rendir cuenta de todo lo que había hecho. Vende los activos cuando corresponde, ve los poderes que autorizan a participar en la junta de acreedores, o sea que los acreedores que se presentan ahí al proceso estén correctamente representados. Porque si va cualquier persona, yo digo, oye, yo vengo en representación de tal acreedor, y no, mentira, no tengo ningún poder de representación. Y le da cuenta al superintendente o a los tribunales, según corresponda, de todos los actos o conductas del deudor que implique una administración negligente o dolosa, o sea, un delito, entre otras funciones. El liquidador va a representar tanto judicial como extrajudicialmente los intereses de los acreedores y también los derechos del deudor, cuando interesen estos a la sociedad. Incauta y hace un inventario de los bienes del deudor, los liquida, porque aquí ya estamos entrando en un procedimiento de liquidación propiamente tal, ya nos está buscando continuar con el giro o renegociar. No, liquidamos y se paga lo que se puede. Toma las medidas porque todos estos procedimientos implican gastos que tienen pago preferente y le exige al deudor toda la información que sea necesaria para ir registrando las actuaciones que vaya haciendo en el procedimiento y se publiquen en el boletín.
y si hay acuerdos con la junta de los acreedores, también los va a ejecutar. O sea, los acuerdos de la junta de acreedores, que no es un acuerdo con el deudor, sino que son acuerdos que toman los acreedores entre sí. Los requisitos, como les había comentado, puede ser contador, auditor o cualquier otra carrera profesional que tenga una duración de por lo menos 10 semestres. Muchas veces son abogados, hay ingenieros también. Que esté otorgado por la Universidad del Estado o reconocida por la Corte Suprema. 5 años de ejercicio profesional en la profesión que tenga. Se les va a tomar un examen de conocimientos, obviamente. No tener prohibiciones que establece la ley, que son ya de distintos tipos. Y tiene que otorgar una garantía que exige la ley, que es en dinero. Y ya para ir terminando, las ventajas de someterse a los procedimientos concursales es que son gratuitos, pero cuando se entra a tramitar en un tribunal de justicia, el deudor tiene que estar patrocinado por y también los acreedores, por un abogado de quiebra personal. El deudor se libra constantemente de la presión de todos los acreedores, o sea, te dejan de estar llamando por cobranzas en todos los deudas que tengas pendientes, ya que todos los juicios se van a tramitar en un solo procedimiento, o sea, se llama acumulación de autos. Los autos son los expedientes, o sea, todos los expedientes se tramitan en este único procedimiento concursal. Entonces no vas a tener a cada acreedor presionándote individualmente, sino que estamos en el procedimiento de quiebra, aquí se ven las cosas, y entiéndase con el veedor o liquidador según corresponda. Y es que te limpia, finalmente, como deudor, esta es la más importante, tu historial crediticio. Permite empezar de nuevo sin la carga negativa del pasado. Pero, como sabemos, tiene también su otro lado, que son ciertas desventajas, ya que el deudor, al estar declarado en insolvencia, mientras dure este procedimiento, pierde la libre administración de sus bienes. O sea, no puede administrar ni disponer de ellos. Tengo una casa, por ejemplo, no puedo venderla. Y tengo el riesgo de perderlos definitivamente. Y no puedo venderla porque es un bien que podría rematarse para pagarle a los acreedores con el fruto de esa liquidación, de ese remate. Ahora, los acreedores en general pueden autorizar, de acuerdo con las normas generales del Código Civil, que los deudores vendan o dispongan de sus bienes si eso va en su interés, ya que puedo tener a alguien muy interesado en comprarme esa misma casa, por ejemplo, a un muy buen precio, y con eso esa plata no va a quedar para el deudor, sino que con esa plata se puede pagar efectivamente la deuda. Entonces, la única forma que el deudor pague la deuda en caso de que se liquide es que se vendan estos bienes y se reparten los fondos conseguidos entre los acreedores. Y otra desventaja es que no todas las deudas caben en este tipo de procedimiento, como por ejemplo la deuda de todos los créditos con aval del Estado, que no prescriben, no caben en el procedimiento concursal y no quedan prescritas una vez que este procedimiento, sea cual sea de los que establece acá la ley de insolvencia, haya terminado. O sea, ahí esos créditos te los cobran de manera ordinaria ante los tribunales que correspondan. Y finalmente, ya esto sí que es lo último, los créditos se pagan en cierto orden, que es el orden que establece el Código Civil, que se llama la prelación de créditos. ¿Se está viendo ahí? Sí, sí se ve. Ya.
Aquí, por ejemplo, tenemos el 2467 del Código Civil, que son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes en los que ha hecho cesión. O sea, si un deudor hizo cesión o del que se hizo al procedimiento concursal, aquí estamos en un procedimiento de quiebra, es nulo si cede estos bienes. Entonces se persiguen y se anulan esos contratos y se vuelve a la situación anterior. Y eso lo hacen los veedores o liquidadores según corresponda. Antes lo hacía el síndico. Y aquí hay unas acciones especiales que son las acciones paulianas y en este caso tienen más plazo para hacerlo que en un caso ordinario. Que siempre existe, pero en el caso de los juicios concursales hay más facilidad. Los acreedores tienen derecho a que se rescindan ciertos contratos. Y ahí vamos viendo, ustedes después pueden ir viendo en detalle el Código Civil, lo pueden buscar en internet en la página de la Biblioteca del Congreso, título 51 de la relación de crédito, artículo 2465 en adelante. Entonces ya llegando a los créditos preferentes, hay solo dos tipos de créditos preferentes, que son el privilegio y la hipoteca. La hipoteca es el crédito que recae sobre un bien raíz, como muchos sabrán. Y son inherentes al crédito, no a la persona del acreedor, porque yo puedo ceder mi crédito a otro y el crédito va a seguir teniendo preferencia. El privilegio son los créditos de la primera, segunda y cuarta clase, y la hipoteca son los créditos de la tercera clase. Okay. Los créditos que tienen primera clase son los que se muestran acá, que son temas más bien de tipo administrativos, como los gastos judiciales, algunos gastos personales del deudor, como sus funerales y enfermedad, porque no pueden dejar al deudor sin nada mientras dure este procedimiento. Claro, claro. Los gastos administrativos en los que se incurre para poner a disposición de la masa es el conjunto de los acreedores, los bienes del deudor. O sea, hay que hacer ciertos gastos para poner a disposición de los deudores los bienes de los acreedores, perdón, los bienes que eran del deudor. Gastos de administración del procedimiento concursal están con privilegio para ser pagados primero. En resumen, lo que está diciendo es que no todos los gastos tienen la misma categorización. O sea, hay algunos gastos que se entiende que el deudor los necesita para seguir sobreviviendo. Claro. Ya. Y esos tienen, digamos, una cierta prioridad. Así es. Es Ya, como una perfecto. subsistencia básica. Claro. Era lo que conversamos hace un rato, que de los bienes embargables, tú me dijiste que algunos pocos bienes no eran embargables. Entiendo que ahí están también los bienes de subsistencia básica, ¿no? Hay algunos bienes de subsistencia básica, hay ciertos libros de los profesionales, está el lecho del deudor, o sea, tu cama no te la pueden embargar. Así que si tienes un notebook, escóndelo debajo. Ahí, los escondes ahí debajo de las almohadas, ya que como es inembargable no pueden entrar a sapear eso. Claro. Están las herramientas de trabajo, si uno Herramientas de trabajo, ejemplo, los uniformes de los militares, son cosas muy, muy básicas. claro, Ahora tú puedes renunciar a esa inembargabilidad. Ya, pero creo que nadie lo hace. No lo hace, pero legalmente se puede. Bueno, entonces aquí hay distintos tipos de créditos que son cosas más administrativas. Los gastos del juicio de quiebra propiamente tal. Y se pagan en el orden que establece el artículo 2473. Camilo, lo que pasa es que estamos ya en el tiempo y quiero dejar unos minutos por si hay preguntas de parte de nuestros auditores. Perfecto. Bueno, y aquí ya pueden ir viendo en esos artículos que les mencioné los distintos tipos de crédito. Los créditos se pagan en este orden, como lo enumeran estas normas. Y ahí ustedes pueden entrar a ver el detalle. Así que Perfecto. pasemos a las preguntas, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta?
sea, yo creo que hay muchas, pero esto es un tema súper complejo que da para mucho. Pero para ir resumiéndolo, entiendo que y para un emprendedor, una pyme que se encuentra cercano a una situación de insolvencia, lo primero que tiene que hacer es buscarse un buen abogado, ¿no? Un buen abogado de quiebra, sí. Un buen abogado de quiebras, claro. Que sea experto en derecho concursal. Perfecto, ese es el primer paso y eso lo tiene que hacer antes que empiece la cesación de pago, antes de empezar a no poder hacer los pagos, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque lo que le conviene en esta situación es irse por el lado del procedimiento concursal. Así es. Y Hay que llegar. cumplir los requisitos, obviamente. Y ahí el abogado Claro, experto en quiebras te va a asesorar de la mejor forma exacto, porque posible si para llega ver a tribunales cómo las cosas proceder. se pueden complicar un poco más, Claro. ¿no es cierto? Y bueno, y yo creo que hay hartos temas que que podríamos profundizar quizás más adelante, según, según el calendario, pero por ejemplo, el caso del pago de los sueldos en una situación de insolvencia, los sueldos de los empleados, por ejemplo, ¿cómo se maneja eso? Hay Ahí un sinfín de situaciones, no quiero detallarlo ahora, estaban dentro de los pero créditos de la primera clase. ya. Ya. Pero claro, hay un sinfín de situaciones que podríamos ir desmenuzando y que a lo mejor podríamos verlo más adelante. Eh, bueno, con eso quería cerrar. Tú comentaste que también te dedicabas a lo que es propiedad intelectual, Camilo. Así es. Sí, Veo mucho interesante. registro de marca. Ya, súper. Quizás más adelante a lo mejor podríamos hacer una charla sobre ese tema porque hemos recibido hartas preguntas. Sí, Y sí, fantástico. Sí, sobre todo por el lado aquí, sí, porque registro de marca, ese tipo de cosas. uno de los mayores errores en los que caen los emprendedores es no partir protegiendo esos son activos al final las marcas. No son activos intangibles, como se les llama, pero es importante para poder proteger con exclusividad el nombre con el cual están operando en el mercado, porque no basta con haber pedido el nombre de dominio, son cosas totalmente distintas. Tu dominio.cl de internet no te protege de que otros puedan utilizar el nombre o marca con el que tú operas en el mercado. Entonces siempre registrarla, ojalá asesorado con un abogado, porque hay gente que cree que pedir una marca es como ir a comprarse un paquete de cabritas a la esquina, y no es tan así. Para pedir una marca hay que pedirla bien, porque si no después la gente se encuentra con sorpresas. Ya. Bueno, pero eso, como decimos, es harina Así es. de otro costal. Así que, bueno, Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a los que están acá y a los que nos van a ver en YouTube y en las distintas redes sociales. Y bueno, sigamos conectados a través de nuestras páginas Facebook, etcétera. Y nos vemos pronto. Gracias, Camilo. Gracias a todos. Que tengan un buen Gracias, día. Alejandro. Chao, chao, que estén bien. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias.